Una vez más estoy aquí con ustedes para edificar la hermosa, amada, la hermosa iglesia del Señor. Eh, en esta ocasión tenemos un tema interesantísimo y el tema es cómo llegar a ser un cristiano. ¿Cómo se forma un cristiano? O sea, ¿dónde comienza esa experiencia? Bueno, pero antes quería saludar a todos ustedes que me escuchan alrededor del mundo, en Cuba también, que quizá un poquito atrasadito y en otros lugares, pero la iglesia de Jesucristo sigue adelante a pasos agigantados. En esta semana tuve como un tipo de sueño o visión donde del cielo como que bajaban unos helicópteros y tenían como unas unas salidas en la parte de abajo así y botaban como un tipo de combustible sobre todas las iglesias del mundo y se veía un fuego enorme por todas las iglesias del mundo. Si me escucha un pentecostal dice, ese es el Espíritu Santo, el fuego de Dios, pero si escucha Creciendo en Gracia, uno dice, ese es el principio del Vaticano, que se cumple la profecía, porque el deseo nuestro es que todas las iglesias falsas cierren. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Por ejemplo, yo comencé diciendo que cómo se hace un creyente. Imagínense a alguien que nos esté escuchando y dice, yo quiero ser cristiano. Bueno, pues en el sistema corrupto, protestante, católico, llame como se llame, un creyente viene a ser hijo de Dios diciendo esto: Padre, te recibo como mi salvador personal, perdona mis pecados y te acepto en este día. Y ya, imagínate que una oración así. En otras palabras, que esa oración te hace que cristiano. A última hora tú te portaste bien mal, bien mal, bien mal. Entonces hiciste esa oración a última hora, sí, antes de morir, porque la respiración te quedaba. Te recibo como mi salvador personal. Y ahí vienes a ser salvo. Eso siempre como que carece de un peso de que eso sea la forma de venir a ser cristiano. Imagínate, Romanos 9, 22 y 23 dice que hay vasos de ira para perdición y hay vasos de honra para salvación. Imagínate que un vaso de ira para perdición de momento diga, te acepto como mi salvador personal, y ya, entonces todo lo que dijo Dios de ese vaso de ira ahora se tornó en bendición porque él hizo esa oración. Bueno, hoy vamos a hablar seriamente sobre este tema porque vamos a encontrar un sistema apóstata, un sistema corrupto, anatema, y lo vamos a ver claramente en esta noche. Fíjate lo que dice la palabra, y no solo la palabra, el evangelio de la incircuncisión. El perito arquitecto, el apóstol Pablo, que es donde nosotros nos alimentamos y confiamos que es así. Por ejemplo, en Romanos 9:11, vamos a ponerlo en la pantalla, Romanos 9:11, porque estas son las bases de nuestra reforma. Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Fíjate que el bebé está dentro del vientre de la mamá. No ha nacido. No ha hecho ni bien ni mal. Y ya se sabe si él es un creyente. Si es un escogido de Dios. Aquí dice, mira el verso de nuevo, déjalo en pantalla un rato. Dice, para que el propósito conforme a la elección. Elección viene de elegir, de escoger. Pablo lo llamó a eso la predestinación. Quiere decir que el propósito conforme a la elección es lo que determina quién es creyente y quién no es creyente.
si Dios escoge. Y eso sucede antes de nacer, bendecido que me estás escuchando. Eso no sucede después de adulto y después que nace. Eso ya viene alambrado de fábrica, si tú vas a ser un creyente o no. Bueno, por eso es que hay lobos y ovejas. Por eso es que hay un Caín y hay un Abel. Porque son dos simientes en esta tierra. Ahora, el propósito es la elección. Entonces, la elección forma parte del propósito de Dios junto con la predestinación. Eso es una mezcla perfecta. Elección, predestinación. Mantén eso en mente. Vamos a leer Efesios 1:11, a ver qué nos dice lo que está escrito, que es la máxima autoridad de donde el ministerio Creciendo en Gracia basa todas sus enseñanzas. Mira cómo dice Efesios 1:11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, volvemos a repetir. El tema de hoy es cómo llegar a ser cristiano. Bueno, comienza primero siendo un creyente. El creyente es desde antes de nacer, ya viene sellado con el don de la fe para creer. Eso es lo que enseña la palabra, eso no es lo que enseña el sistema. Pero aunque sea la palabra, enseña eso. Entonces no nos hacemos una pregunta ahora, que quizá muchos se la están haciendo. ¿Y dónde queda el famoso libre albedrío enseñado por todos los grupos cristianos? ¿Dónde queda el famoso libre albedrío? Bueno, esta enseñanza no tiene base bíblica, no hay base bíblica. Que alguien de su mente, de su raciocinio carnal dijo, bueno, si tú eliges a Dios, pues Él te acepta, y si no, y si lo rechaza, pues Él te rechaza. ¿Y dónde está la elección y la predestinación? Donde entonces queda Dios como mentiroso. Dios no puede quedar como mentiroso. Ahora, ¿qué dice el evangelio de la incircuncisión? El evangelio escrito para los gentiles, para nosotros. ¿Qué dice? Dice en Romanos 3:10, vamos a usar eso como base, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Y por qué tú y yo entendemos? Porque fuimos elegidos y predestinados para entender. ¿Y por qué los demás no entienden? Porque no fueron elegidos y predestinados para entender. Porque Pablo dice aquí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno. Entonces, si no hay ni uno y no hay quien entienda, el primero, ¿quién fue? También dice Romanos 10:20. Dice que Isaías dice, bueno, eso queda en Isaías 65:1, pero vamos a leer a Romanos 10:20. Dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Escríbete eso en la pantalla y léelo detenidamente. Fui hallado de los que no me buscaban. ¿Y cómo tú puedes hallar algo si no lo estás buscando, bendecido? Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Eso te huele a libre albedrío? Si tú hallas algo que no estás buscando, eso parece como si alguien te puso algo en el bolsillo y sin estarlo buscando, dices, ¿qué es esto? Así te hallaron a ti. Porque tú vienes desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de nacer, ya tú vienes escogido para salvación, bendecido. No hay situación en esta tierra que pueda anular esa decisión. Por eso fue que Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, potestades, abismo, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede apartar del amor de Jesucristo, porque eso ya viene en decreto. Eso es un decreto de elección y predestinación. Mantén esas palabras bien familiares en tu boca. Decreto, predestinación, elección. Porque
eso fue lo que Dios hizo con cada miembro del ministerio Creciendo en Gracia. Digo, si no está escondidito y fingiendo en falsa humildad, porque si no eres oveja, tú sabes que tarde o temprano las garras se te salen y vas a arañar. Así es que se sabe quién es quién aquí. Los que están arañando y lastimando, eso huelen más a oveja que, perdón, más lobo que oveja. Bien, entonces, sí, porque esa es la clave, amar lo que Dios amó. Y si no lo estás amando, ¿cómo tú sabes si eres elegido si no tienes el amor de Dios y te pasas maltratando y maquinando contra la iglesia y contra tus hermanos? Eso no es símbolo de amor, eso es símbolo de que hay unas garras escondidas detrás de las patitas de oveja. Entonces, como dice Efesios 2.5, dice, un muerto no puede vivir a menos que lo resuciten. Efesios 2.5 dice, aún estando, Efesios 2.5, mira cómo dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Un muerto no puede tomar decisiones, bendecido, a menos que la tomen por Él. Pero, ahora bien, hay un detalle muy importante, que cuando Pablo dijo que aún estando muertos en pecado, Él estaba hablando para los tiempos de Él, pero no para nuestros tiempos. Porque hay un antes de la cruz y un después de la cruz. Y si tú has nacido después que Cristo murió, tú no naces en pecado, porque el pecado fue quitado en ese día. Por lo tanto, no hay quien diga que tú eres un pecador. Y más si eres un elegido y un predestinado. Lo que pasa es que a veces, bueno, no lo sabes porque hay un día señalado por el Padre. Dice que el heredero no hace diferencia del esclavo hasta el día señalado por el Padre. Entonces a veces tú vives como un esclavo, pero no eres esclavo. Es que el Padre no ha dicho quién tú eres todavía. Y entonces a veces tú andas a la deriva dando tumbos y viviendo como te da la gana, hasta que ese día señalado por el Padre, escuchaste mi voz. Escuchaste a alguien de Creciendo en Gracia que te dijo que tú eres un bendecido, y ahí ese día despertaste a esta realidad. Y desde ahí comienza el ángel a trabajar contigo. Ahora bien, la diferencia después de la cruz es bien marcada. Por ejemplo, mira lo que dice Gálatas 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán pecó y condenó a todos los hombres. Cristo muere y resucita y dice que es de la misma manera. Dice, por la justicia de uno vino a todos, no a los que se arrepienten o a los que... dice a todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres, todos los que están en el decreto y elegidos. Dice a todos los hombres la justificación de vida. Quiere decir que hay gente por ahí viviendo como huérfanos alrededor tuyo y fueron escogidos por Dios. Por eso es que estamos llamados a hacer un espectáculo, para que los elegidos no se atrasen en llegar por nuestra conducta o por las cosas que ven en nosotros. Ese es el llamado, porque a veces pues por las cosas que hacemos y vivimos y experimentamos podemos atrasarle el plan a un bendecido que está cerca de ti. Y entonces dice que este es el misterio de la misma manera. De la misma manera, cuando Adán pecó, de ahí hasta Cristo todos fueron pecadores. María fue una pecadora, todos los profetas, Moisés, you name it, nómbralos. Y todos fueron constituidos pecadores. María, José, todos. Ahora, cuando Cristo muere, empieza el misterio de la misma manera, antes y después de la cruz. Y entonces todo el que nace ya alambrado, justificado y perdonado. Imagínate los años de distancia de la verdad que tiene el sistema protestante, que ellos piensan que tú naces un pecador y se atreven a utilizar a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, eso fue Pablo hablando de lo que sucedió antes de la cruz, porque no se va a contradecir. Después de la cruz, entonces ya no dice por cuanto todos pecaron, ahora de por cuanto todos fueron justificados y están libres por la muerte de Jesús. Entonces todos
los elegidos y predestinados nacen salvos ya. Ya ahí no hay condenación, pero no lo saben. Por eso el evangelismo CG, el énfasis que nosotros hacemos por alcanzar las vidas, es porque tú puedes tener a alguien en tu casa ahí que se está burlando de ti. Y es un elegido y es un predestinado. También puede ser una persona que nunca sea alumbrada. O quizá no vienen los primeros frutos de la cosecha de la transformación de ahora. Quizás hay un método donde al ellos ver nuestras vidas transformadas puede haber una oportunidad para la transformación, un segundo aspecto, porque tú sabes que en una cosecha siempre están los primeros frutos y el resto. Y en base a eso, deduciendo eso, pues entonces puede ser que hasta ahora los que están despertando son los que van a ser transformados en la primera zafra, en los primeros frutos. Así que creemos que hay personas que entonces van a ser salvos en otra ocasión, que perderse esto sería tan doloroso. Imagínate lo que es ver a todos los miembros del ministerio creciendo en gracia con cuerpos transformados, con cuerpos poderosos, con un gobierno sobre la tierra y ellos allí sufriendo unas disciplinas y unas consecuencias, bueno, por no despertar a la luz, aunque eso ya está decretado también por el Padre, porque Él es el que despierta de los muertos a la gente. La gente está dormida. Ahora bien, entonces dice que en el pasado, antes de la cruz, todos los que nacían quedaban bajo el pecado de esa cabeza representante llamado Adán. Y los colocaba en pecado, no importando quién fuese, bueno o malo, apellido, familia, quedaban destituidos de la gloria de Dios antes de la cruz. Pero como no podemos cambiar la manera, que es lo que ha sucedido por estos 2000 años, se cambió la manera, y entonces cuando leen a versículos como Romanos 3:23, que todos fueron destituidos y que todos están en pecado, pues ellos lo aplican a hoy haciendo grandes llamamientos al altar. Eso se llama falsas conversiones. Gálatas 2:4 dice que habían falsos hermanos que venían de Jerusalén. Eran falsos porque quien les predicaba era Pedro, y Pedro decía: arrepentíos. ¿Arrepentidos de qué? Si ya ellos estaban justificados. Por eso tuvo que llegar el gran apóstol Pablo y eliminar la palabra arrepentimiento, porque Pablo comprendía, y entonces usó la palabra reconciliación, que es lo que tú vas a ver en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 en adelante. ¿Cómo dice? Míralo ahí en tu Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, cuando Cristo murió, y nos dio el ministerio no del arrepentimiento, dice ahí, ¿el ministerio de qué? Usted sabe que el Creciendo en Gracia es el único que está honrando ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué nosotros somos el único ministerio que está honrando este ministerio de reconciliación? Porque creemos que el pecado fue quitado. ¿Por qué sabemos que los demás grupos no están practicando la verdad, el ministerio de la reconciliación? Porque ellos piensan que hay pecado, y si piensan que hay pecado, ellos no pueden decir reconcíliate. Ellos tienen que decir arrepiéntete primero para que luego te reconcilies. Pero esos síntomas de apostasía. Por eso es que todas las iglesias, todas están en apostasía. Están teniendo por inmunda la sangre del pacto. Dice que Dios estaba en Cristo. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quién no toma en cuenta a los hombres sus pecados hoy en día? ¿Quién? Jesucristo, hombre, y su poderoso ejército de Creciendo en Gracia no le toma en cuenta a los hombres los pecados. Somos los únicos en la faz de la tierra que honramos este ministerio. Los únicos. Y de eso estamos seguros, porque todo aquel que piense que hay pecado todavía no está honrando este ministerio. Verso 20.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. Bendecido, tú eres un embajador. Diga conmigo, yo soy un embajador. Dile al que está a tu lado, yo soy un embajador de la verdad. Dile al que está a tu lado, yo soy un embajador del ministerio de la reconciliación. Porque no le tomo en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso es que yo soy Jesucristo, hombre, que vine por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué yo vine sin relación con el pecado? Por ser Jesucristo, hombre, es el único que podía hacer esto. ¿Tú sabes lo que esto significa, bendecido? Que todo el que no está honrando esto está en apostasía, está apartado de la fe. Tú lo que tienes al lado es un montón de iglesias apóstatas, bautistas apóstatas, pentecostales apóstatas, metodistas apóstatas, presbiterianos apóstatas, católicos apóstatas, mormones apóstatas, testigos de Jehová, todos en apostasía. Todos están en apostasía. Porque apostataron de la fe, no están en el ministerio de la reconciliación. Y reconciliación ya tú sabes que lo que significa es que hubo una relación que se cortó, pero volvimos a arreglarlo. Tuvimos una relación con Cristo desde antes de la fundación del mundo y ahora podemos conocernos como fuimos conocidos. Y por ende voy a terminar con Gálatas capítulo 1 en el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Por eso es que estos grupos protestantes están en maldición. Toda esta gente que se opone a nosotros están en maldición. Entonces ellos dicen, no, ustedes predican un falso evangelio. Ellos predican un falso evangelio al creer que hay pecado. Por eso los mandan a arrepentirse para ser salvos. Nosotros no mandamos a nadie a arrepentirse. Nosotros les rogamos a la gente, oye, reconcíliate con papá, que él ya te perdonó, te limpió los pecados. En la cruz, cuando él murió 2000 años atrás, te limpió, te justificó. Lo que él está buscando es que tú le digas, gracias papá. Eso es todo, me reconcilio contigo papá. Es más, quizá haya miles escuchándome ahora mismo por estas cámaras que dicen, bueno, si es así, yo quiero reconciliarme con mi padre. Y es mejor que lo hagas si me estás escuchando. Imagínate, reconcíliate conmigo, reconcíliate, recibe el don de la salvación, recibe toda la abundancia de este pacto. Si eso te pertenece, alguien dijo, no, que la gracia es un don inmerecido. No, no es inmerecido, es bien merecido porque te lo dieron aún antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo te lo dieron. Así que bendecido, bienvenido, welcome. Bienvenido a la familia de la fe. Únete con nosotros y comienza a crecer en gracia y comienza a conocer la herencia que tú tienes en Cristo Jesús. Bueno, bendecido, hasta aquí llegó el calqueo a las naciones en este día. Yo recibo que tú eres obediente a lo que está escrito, no a lo que nadie se inventa, a lo que está escrito hace 2000 años plasmado en tu Biblia que nadie te lo ha explicado con la mente de Cristo. Bendecido y será hasta la próxima. Los amo mucho. Un beso a todos ustedes.